Mi madre me encerraba en casa porque decía que un hijo como yo no podía andar mostrándose. Mientras todos festejaban, yo lavaba y cocinaba solo. Todo para que al final la familia entera supiera que el monstruo no era yo, sino ella. Nací y crecí en un pueblito de Texas donde el calor se pega a la piel como manteca vieja y la gente saluda por costumbre pero chismea por deporte. En esa casa de una planta con techo bajo y alfombra color café triste, mi madre me tenía marcado a fuego como el raro. Ella decía, con esa voz dulce envenenada que usaba para sonar respetable, que yo no podía andar mostrándome, que un hijo como yo le arruinaba la imagen. Que si el vecindario me veía demasiado iban a decir que nuestra familia era un circo. Así que me guardó, así de simple y así de jodido, puertas cerradas, cortinas siempre medio corridas, aire acondicionado tronando como viejo, y yo adentro. Aprendiendo a navegar su mal humor como quien camina descalzo sobre vidrio. Afuera los demás niños jugaban en la calle hasta que las luciérnagas se encendían, adentro yo contaba los azulejos de la cocina mientras tallaba ollas con olor a cloro y grasa quemada. Las fechas importantes me las sé por el olor, no por el calendario. El 4 de julio no era fuegos artificiales ni parques llenos, sino humo de parrilla que se colaba por la ventana y me ponía los dientes apretados mientras yo volteaba hamburguesas en la sartén de hierro porque, según mi madre, alguien responsable tiene que encargarse de la comida y claramente no vas a salir a hacer el ridículo. Los domingos no eran iglesia y almuerzo con la abuela, eran madrugar para dejar la casa brillando como espejo, carajo, porque los demás iban a pasar después del servicio y no quiero que piensen que eres un vago. Mi cumpleaños no era pastel ni velas, era lavar baños y fregar pisos hasta que el agua salía negra y ella decía que eso me iba a enseñar humildad. Si preguntaba por qué no podía ir al partido de la escuela o a la fiesta del barrio, me soltaba con una sonrisa que olía a veneno, no seas necio, los niños pueden ser crueles, te harían pedazos. Mejor quédate aquí donde no la cagas. Y ahí se quedaba todo, como una puerta que se cierra despacio para que el clic no suene, pero duele igual. Con la familia extendida ella jugaba otro papel, uno que me partía los nervios. En las reuniones me dejaba en la cocina con el delantal puesto, y ni de chiste era un delantal bonito, era uno gris con manchas que no salían ni a golpes, y yo ahí, picando cebolla hasta llorar por lo que fuera menos la cebolla. Escuchando las risas en la sala. Si alguien preguntaba dónde estaba yo, ella respondía cantadito que a él le gusta ayudar, se siente útil, es su manera de convivir, y las tías asentían muy convencidas, y yo pensaba que vaya mierda de manera de convivir. Con los dedos arrugados del agua y las manos oliendo a ajo durante días. Cada tanto ella se asomaba y me soltaba entre dientes sonríe, no seas amargado, y yo apretaba la mandíbula para que no se me saliera un vete a la chingada que me hubiera costado otra semana sin salir ni al porche. La casa tenía reglas absurdas que cambiaban cuando a ella se le antojaba. Si yo me reía alto, estaba faltando el respeto. Si hablaba bajito, estaba escondiendo algo. Si comía rápido, era un cerdo, si comía lento, era flojera. Si miraba por la ventana, estaba anhelando vida ajena. Si cerraba los ojos un rato en el sillón, estaba desperdiciando el día. Todo era culpa mía, todo era motivo de sermón. La frase que más me perforó fue una que me tiró cuando yo tenía, qué sé yo, 12 o 13, esa edad donde uno apenas está aprendiendo a soportarse, un hijo como tú no puede andar mostrándose. Me lo dijo como si fuera una ley de la naturaleza, como si yo fuera un secreto vergonzoso. Y aunque me empute reconocerlo, esa basura se me quedó pegada años, como chicle en suela caliente. Había días en que la única salida era el supermercado del pueblo, y aún eso era con correa corta. Ella caminaba con el carrito como si fuera una reina de hielo y me llevaba detrás revisando la lista, y si yo miraba un pasillo que no tocaba, me soltaba bajito no empieces con tus caprichos. Me aprendí los precios de memoria, no porque me gustara, sino porque a veces no comíamos más que arroz con frijoles y una lata de algo que olía extraño, y si me equivocaba con el cambio me caía un regaño que me dejaba chico. Cuando pasábamos por la sección de pasteles, ella me empujaba un poquito el hombro y decía míralos bien, porque uno de esos no te hace mejor persona, y yo pensaba que a lo mejor no, pero un pedazo no me mataría el alma. Pude haberme callado todo hasta volverme piedra, y por mucho tiempo lo hice.
Me volvió silencioso, desconfiado, con ese reflejo de encoger los hombros cada que alguien levantaba la voz. Y sí, guardé una rabia asquerosa en el estómago, una rabia que olía a grasa rancia y a limpiador barato. Pero no nací para ser su sirviente, por más que ella jurara que me estaba formando carácter. Lo que me estaba formando era una bomba, y cada año le sumaba pólvora con su teatro y su control de mierda. Yo veía a mis primos con sus vidas normales, con sus risas pendejas, con sus metidas de pata que no eran el fin del mundo, y sentía un hueco enorme. Y al mismo tiempo, algo terco dentro de mí decía que un día la iba a poner frente a un espejo y la iba a obligar a mirarse, sin su máscara de madre sufrida, sin ese cuento barato de todo lo hago por tu bien. No sabía cómo ni cuándo, pero lo iba a hacer. Porque si algo aprendí de ese encierro es que la verdad, cuando por fin sale, se vuelve incendio, y no hay cortina ni puerta que la pare. La primera vez que me di cuenta de que tenía aliados y no lo sabía fue una tarde de verano con el aire vibrando y la cocina hecha un infierno. Estaba yo limpiando una sartén que parecía soldada a la estufa cuando la abuela entró en silencio, se paró detrás de mí y dijo, con ese tono cansado que usaba cuando quería ser buena conmigo sin provocar a su hija: esa madre no se limpia mejor por más que la talles, ven, siéntate un rato. Yo me quedé tieso porque sabía que si me sentaba y mi madre aparecía me iba a caer la de todos los diablos, pero la abuela insistió, no seas terco, vas a enfermarte. Me senté y fue como si me hubieran quitado un yugo del cuello. Ella me pasó una galleta que guardaba en la bolsa del mandil y me dijo no le digas, que luego arma bronca, y yo asentí, con el corazón golpeando raro. No fue una salvación, no fue un rescate de película, fue apenas un descanso, pero a veces un respiro te enseña que sí existe el aire. Y claro, ella no pudo protegerme siempre, ni de lejos, pero esas migas de humanidad me sostuvieron en los peores días. No voy a adornarlo, me volví bueno para la cocina, pero no por amor al arte, sino por obligación. Aprendí a dejar el pollo dorado sin secarlo, a preparar un puré que no supiera a caja, a hacer un pastel decente a escondidas usando la receta vieja de la abuela que encontré en un cajón y que mi madre decía que era pura cursilería. También aprendí a moverme silencioso, a leerle la cara para adivinar si tocaba tormenta o calma chicha. Y, sobre todo, aprendí a coleccionar los detalles que nadie veía, quien entraba a la casa con la camisa con manchas de salsa y decía ay, fue el calor, quien hablaba pestes de mí cuando creía que yo no estaba, quien defendía a mi madre en público y la criticaba bajito en la cocina. Toda esa información la guardé, por instinto, como quien guarda billetes arrugados debajo del colchón. No lo sabía en ese momento, pero ese pequeño archivo mental iba a ser mi arma cuando llegara la hora de prenderle fuego a su fachada. No quiero vender la historia como tragedia continua sin grietas. Hubo tardes raras en las que mi madre, vaya a saber por qué, se sentaba conmigo en la mesa con una taza de café y comenzaba a contarme su niñez con una nostalgia que me confundía. Decía que su padre era duro y que su madre, mi abuela, había sido fría, que yo aprendí a ser fuerte sola, y tú tienes que aprenderlo también, y en esas horas la veía humana, torcida, pero humana. Luego se le apagaba ese brillo y regresaba la mujer que me contaba que si tú salieras, nos harías ver mal. Y a la mierda la empatía. Cada vez que me daba un trago de algo parecido al cariño, me lo arrebataba con la misma mano. Es una manera jodida de educar a un hijo, darle pan y después pegárselo en la cara. ¿Por qué lo cuento ahora? ¿Por qué abrir la boca cuando podría seguir masticando silencio? Porque hubo un día, en una mesa grande donde todos comían y yo tenía las manos mojadas y heladas por el agua de la tarja, en que me cansé. Y porque, aunque suene cursi y me reviente admitirlo, uno merece contar su versión antes de que otros la acomoden a su conveniencia. Mi madre siempre fue la directora de la obra, siempre manejó las luces y decidió cuando yo salía a escena y cuando me quedaba detrás de la cortina. Pues se acabó la función. Lo que vendrá después no es bonito, pero es verdadero. Y sí, también es venganza, no esa venganza de película con música épica, sino una venganza de pueblo, lenta, incómoda, llena de miradas y silencios y verdades que dan asco. Si han leído hasta aquí, agárrense. Porque cuando el monstruo decide hablar, a veces no es el monstruo. A veces es el eco de quien lo creó. Y a mi madre el eco la va a partir.
Actualización 1. Habían pasado un par de semanas desde que enterramos a mi abuela y todavía me costaba trabajo asimilar que la única persona que alguna vez me trató con un mínimo de ternura ya no estaba. Los días en el pueblo se sentían distintos, como si todo se hubiera quedado un poco más seco, más callado, más áspero. Ella era de esas ancianas que, aunque apenas podían caminar, lograban llenar un espacio con su simple presencia, y ahora la casa parecía un cascarón hueco. Mi madre aprovechó ese vacío como un escenario nuevo para reafirmar su papel de mártir, como si la muerte de su madre le diera derecho a convertirse en la dueña absoluta de la narrativa familiar. En esas semanas posteriores, cada llamada telefónica que recibía de sus hermanas era una oportunidad para repetir que estaba destrozada, que la carga era insoportable, y que encima tenía que lidiar conmigo. Su hijo difícil, como solía describirme con un tono que mezclaba lástima y veneno. Cuando se organizó la reunión después del funeral, en la casa de mi madre, yo sabía que las cosas no iban a ser como siempre. Ya no era un niño obligado a obedecer con la cabeza baja. Tenía 26 años, un cuerpo cansado pero lo bastante fuerte como para sostenerme y, más importante, un hartazgo que se había vuelto insoportable. Ella pretendía que yo permaneciera en mi habitación mientras la familia ocupaba la sala y el comedor, tal como lo había hecho durante toda mi infancia. Me lo dijo con esa naturalidad que a mí me hervía la sangre, que me quedara quieto, que no hiciera ruido, que no llamara la atención. Yo asentí al principio, más por costumbre que por obediencia real, pero mientras escuchaba a mis tíos llegar con bandejas de comida y a mis primos reírse en el porche, algo dentro de mí tronó. No iba a quedarme otra vez escondido como un secreto vergonzoso mientras ellos hablaban de recuerdos y hacían planes. Bajé las escaleras, me acomodé la camiseta, respiré hondo y me senté en la mesa principal, frente a todos, como cualquier otro miembro de la familia. El silencio que se hizo fue espeso, de esos que casi se pueden masticar. Al principio nadie entendió qué estaba pasando, pero mi madre, con la cara dura como piedra, se levantó de golpe y empezó a gritar que yo no tenía derecho, que estaba arruinando el momento solemne. Que siempre tenía que ser el centro de atención. Sus palabras salieron disparadas como cuchillos, y yo sentí como me hervían las orejas, no de vergüenza sino de rabia acumulada durante años. Fue en ese instante, en medio de sus gritos, cuando mis tíos comenzaron a darse cuenta de que había algo más detrás de todo aquel teatro. Una de mis tías preguntó en voz alta por qué yo no podía simplemente sentarme con ellos, y ahí fue cuando mi madre, en un arranque de furia que ya no pudo controlar, soltó que yo nunca participaba en nada porque ella no podía dejarme salir, porque siempre había tenido que mantenerme escondido, porque alguien como yo no podía mostrarse sin manchar el apellido. Lo dijo con tanta seguridad, como si estuviera explicando algo evidente, que la mesa entera se quedó helada. Yo vi las caras de mis primos torcerse de confusión, vi a mis tíos tragar saliva y bajar la mirada, y sentí una especie de electricidad recorrerme el cuerpo. No había vuelta atrás, por fin la verdad estaba saliendo de su propia boca. No fue un discurso planeado de mi parte ni un estallido heroico. Fue más bien un goteo de confesiones que se escaparon en ese ambiente tenso. Yo, con la voz temblorosa pero firme, confirmé que era cierto, que durante años me habían tenido encerrado en la casa mientras todos iban a juegos de fútbol, a barbacoas, a cumpleaños y a bodas. Conté cómo yo pasaba las noches de Navidad fregando ollas mientras ellos se abrazaban en la sala, como cada cumpleaños mío era reducido a limpiar baños y escuchar de fondo las risas de los demás. Como la primera vez que probé un pastel decente fue porque la abuela me lo dio a escondidas en la cocina. No inventé nada, no exageré nada, simplemente puse en palabras lo que me había carcomido por dentro durante tanto tiempo. Mis palabras no eran un ataque directo, eran un testimonio, y sin embargo retumbaban como dinamita porque todos podían ver la furia en el rostro de mi madre mientras yo hablaba. La reacción fue un choque de incredulidad y vergüenza ajena. Una de mis tías trató de suavizar el momento diciendo que quizá yo estaba exagerando por el dolor del funeral. Pero mi primo mayor me miró directo y dijo que recordaba muchas veces haber preguntado por mí en reuniones y que siempre le respondían que yo no tenía ganas de salir, lo cual ahora le parecía más una excusa que otra cosa. Otro tío, que nunca se callaba nada, soltó que no le sorprendía, que siempre había notado cómo mi madre me hablaba con un tono distinto al resto.
Yo vi en sus ojos la incomodidad de darse cuenta de que habían sido cómplices pasivos, de que durante años aceptaron sin cuestionar la versión que ella vendía. Mi madre, desesperada por recuperar el control, trató de pintarme como un ingrato y un problemático. Dijo que yo siempre había sido raro, que no me gustaba socializar, que me comportaba como si el mundo me debiera algo. Pero ya era demasiado tarde. Sus propias palabras la habían delatado. Esa máscara de madre sufrida, que siempre hacía todo por el bien de su hijo difícil, empezó a resquebrajarse frente a todos. Yo la vi retorcerse en su silla, levantar la voz y golpear la mesa como si eso pudiera tapar la incomodidad que flotaba en el aire. Fue un espectáculo triste, patético incluso, y lo mejor de todo es que no tuve que inventar nada ni gritar más fuerte que ella. Simplemente dejé que hablara y se hundiera sola. Cuando la reunión terminó, el ambiente estaba enrarecido. Nadie se quedó a tomar café ni a prolongar la sobremesa como solían hacerlo. La gente recogió sus cosas en silencio y se fue más rápido de lo normal. Mi madre, en cambio, me echó de la casa con insultos, diciéndome que era una desgracia, que la había humillado delante de todos, que estaba condenado a fracasar. Salí con el corazón latiendo a mil, no por miedo sino por una extraña mezcla de liberación y vértigo. Por primera vez en mi vida, no fui el secreto escondido detrás de la cocina. Por primera vez, alguien más vio un pedazo de la verdad. Y aunque el ambiente era incómodo y la familia entera no supo cómo reaccionar, yo sentí que algo había cambiado. Que la grieta en la fachada de mi madre se había abierto y que ya no había manera de cerrarla del todo. Actualización 2. Un mes después de aquella reunión en la que por fin me senté a la mesa, el calor de Texas seguía pegado a las persianas como un mal chiste y yo ya no dormía en mi cuarto de siempre, sino en el sofá vencido del departamento de mi primo. Llegué ahí con una bolsa de basura llena de ropa, un par de libros apestando a cloro y esa mezcla desagradable de miedo y alivio que se siente cuando te empujan fuera del nido a patadas. El departamento olía a suavizante barato, a perro húmedo y a pizza recalentada, y aún así me supo a libertad. Mi primo, que siempre ha sido de risa fácil y corazón grande, me abrió la puerta con una carcajada que me aflojó los hombros, me dijo, y todavía me acuerdo del tono medio incrédulo. Que él siempre pensó que yo era el antisocial de la familia, el que no quería salir, y que si hubiera sabido la mierda que había detrás no habría dejado que pasara tanto tiempo sin meter las manos. Me acomodó una sábana que no hacía juego con nada, me señaló la ducha y me pidió, medio en broma y medio en serio, que no me clavara haciendo el aseo como si me pagaran por eso, que en esa casa se valía vivir sin permiso. Yo asentí con un nudo en la garganta, y me metí a bañar como si me estuviera arrancando con agua caliente los años de grasa, miedo y silencio. Las primeras noches no dormí bien. Dormir en un sofá es lo de menos. Lo jodido fue pelear contra el impulso viejo de levantarme a hacer café para mi madre, de revisar la cocina, de preparar el desayuno antes de que amaneciera y me cayera un regaño. Despertaba con el aire acondicionado zumbando y la luz de la calle soplando a través de las persianas torcidas, y me quedaba inmóvil, escuchando una casa que no me exigía nada. El perro de mi primo, un mestizo de ojos tristes, venía a olfatearme como si entendiera que estaba hecho pedazos, apoyaba la cabeza en mi rodilla y se quedaba ahí, pesado y tibio. Y yo le rascaba la oreja hasta que las manos me dejaban de temblar. En la mesa de la cocina había una bandeja con pan dulce, un bote de mantequilla y un frasco de mermelada abierto, y nadie me acusaba de flojo por servirme un desayuno sin dejar la estufa reluciente. Me senté frente a esa mesa la primera mañana y me serví un café aguado con el único objetivo de tomarlo caliente, y me supo a victoria. No era grande ni teatral, pero era mía. Mi madre no tardó en hacer su show de control de daños. En cuanto se enteró de que estaba en casa de mi primo, empezó a llamar a todo el pinche árbol genealógico con su voz de mártir profesional. Decía que yo la había humillado, que estaba descontrolado, que me había vuelto un ingrato, que mi abuela no había alcanzado a cerrar los ojos y ya yo estaba armando drama. Agregó un par de adornos que me revolvieron el estómago, que yo tenía ataques de ira, que yo rompía cosas, que yo era un peligro, que por eso no me dejaba salir. Como si toda una década de encierro hubiera sido por mi bien y no por su obsesión por la imagen.
Me enteré por los mensajes que empezaron a llegarme como lluvia que no avisa. Una tía me mandó un audio en el que, con ese tono que usan para hablarle a un enfermo, me decía que cuidara mis episodios. Otra tía, más viva, me escribió que no se tragaba el cuento, que siempre la había visto demasiado pendiente de que yo no cruzara la sala cuando había visitas. Y que un hijo no se esconde a menos que la madre esté escondiendo algo peor. Mi primo, con su poca paciencia para las mamadas, entró al grupo familiar y soltó sin rodeos que yo me quedaría en su casa el tiempo que me diera la gana y que quien tuviera dudas se acercara a preguntar sin chismes. La mitad del chat se quedó en visto, la otra mitad activó un concierto de excusas que olían a miedo. En casa de mi primo me tocó aprender cosas torpes pero necesarias. Aprendí a ocupar espacio sin pedir permiso. A dejar un vaso en la mesa sin que eso significara un discurso sobre mi incompetencia. A decir no quiero eso y que no fuera una detonación. Empecé a salir a caminar por el vecindario en las tardes, cuando el sol bajaba y los aspersores dejaban ese olor a pasto mojado que en mi infancia me llegaba como un insulto. Pasaba por el supermercado y me quedaba parado frente a los pasteles, no para torturarme, sino para comprobar que podía estar cerca de algo bonito sin que me lo prohibieran. Compré, de puro coraje y ganas, un trozo pequeño de pastel de chocolate y me lo comí sentado en la banqueta. No fue un acto heroico, pero sí fue una mentada de madre a todos esos años escuchando que un pastel era un lujo que no me hacía mejor persona. A veces la venganza es así de modesta y así de contundente, una cuchara de plástico contra la narrativa de la bruja. Mientras intentaba recolocar mi vida, me dediqué a conseguir chamba como si me fuera la piel en eso, porque de algún modo sí se me iba. Me compré un teléfono barato de prepago en la tienda de la esquina, activé un plan miserable y me puse a llenar solicitudes en todos los lugares que no pedían referencias sagradas. Entré a una gasolinera de las de toda la vida y la encargada, una mujer cansada con tatuajes viejos en los dedos, me escuchó sin demasiadas preguntas y me indicó que dejara mis datos. Me dijo que lo importante era llegar a tiempo, no robar y no meterse en pedos, y que si podía con eso tal vez habría turnos nocturnos. Salí con una mezcla de esperanza y vértigo, con las manos sudadas y la cabeza llena de cálculos que no sabía cómo hacer porque nunca me habían dejado administrar ni mi domingo. Me senté en el autobús con la bolsa de plástico apretada contra el pecho y me prometí que si me daban la oportunidad, iba a tragarme el miedo y a quedarme aunque me dolieran los pies. Porque por fin el cansancio iba a ser mío y no una deuda impuesta. La familia, entre tanto, se fracturó en líneas que nadie había dibujado antes. Un tío al que siempre le gustó hacerse el macho me llamó para decirme que entendía que estuviera dolido, pero que no debía ventilar los trapos sucios, que la sangre es la sangre. Le respondí, con una calma que me sorprendió, que yo no estaba ventilando nada, que lo único sucio había sido esconderme como si fuera un error, y que ya era hora de abrir la ventana. Otra tía me confesó que recordaba haberme visto con las manos enrojecidas por el cloro, que una vez me escuchó llorar en la cocina y que no entró porque no quiso meterse en problemas, me pidió perdón con una voz apagada. Y yo le dije que el perdón no me arreglaba la infancia, pero que agradecía que por fin lo dijera en voz alta. Esas conversaciones no arreglaron el pasado, pero corrieron el telón. Y cuando el telón corre, aunque sea un poco, la obra se ve. Mi madre intentó un último truco, fue a la iglesia con ojos hinchados y le contó al pastor que yo la había agredido verbalmente frente a todos, que la había insultado, que la dejé en ridículo el día más triste de su vida. El pastor, que me conoce de vernos de reojo desde niño, me llamó para invitarme a hablar. Fui por curiosidad, esperando una reprimenda, y me encontré con un hombre que, por una vez, se dejó de sermones. Me preguntó qué había pasado y se lo conté sin maquillaje. Le hablé de las puertas cerradas, de los cumpleaños fregando baños, de las navidades sin silla. Él se quedó callado más de la cuenta y luego soltó que era la primera vez que escuchaba algo así de mi madre, que ella siempre había sido la feligresa impecable. Y que eso le dolía porque significaba que se había tragado su teatro por años. Me dijo que no me prometía milagros, pero que si volvía a levantar una calumnia desde el púlpito, él no iba a prestarse. No salí de ahí con un ejército a mi favor, pero sí con la sensación rara de que su halo de santita había perdido brillo donde más le importaba.
Hubo un día especialmente duro en ese mes, el día que tuve que volver a la casa de mi madre por mis documentos. Yo sabía que si le pedía las cosas me las iba a negar o a usarlo como excusa para armar escándalo, así que fui cuando ella estaba en el trabajo, con la llave vieja que nunca me habían pedido de vuelta. Entré en silencio y me golpeó el golpe conocido de los limpiadores baratos, la estufa reluciente, las cortinas corridas lo justo para que no se viera el interior. Fui directo al cajón de la cómoda donde guardaba mi acta, mis papeles, las pocas fotos que no eran de vergüenza. Encontré, entre recetas rotas y sobres con facturas, la tarjeta vieja de la biblioteca de la abuela y una receta escrita a mano para un pastel de zanahoria que siempre me negó. Me la guardé en la cartera como quien esconde un talismán. Cuando estaba por salir, escuché la puerta de la cochera y el ruido corto de sus llaves. Se me secó la boca. Ella me encontró en la sala, con la mochila al hombro, y la cara que me puso me recordó por qué me había largado. Preguntó qué demonios estaba haciendo en su casa, dije la verdad. Me llamó ladrón, me dijo que yo no merecía ni mi nombre, que gracias a mí la gente ya no la miraba igual en el supermercado. La escuché sin moverme, como quien escucha una tormenta detrás del vidrio. Cuando paró para respirar, le dije que la gente nos miraba distinto porque por fin la veían sin maquillaje. Me tiró un vete a la chingada que llevaba años guardado y yo me fui, con las piernas flojas, con la receta de la abuela palpitando en el bolsillo. En medio de todo ese desmadre, empecé a cocinar para los míos por primera vez sin que fuera un castigo. El primer domingo en el depa de mi primo preparé un guiso simple con lo que había, y cuando puse la olla en el centro de la mesa y vi las cucharas entrar sin juicio, me dieron ganas de llorar de rabia y de alivio a la vez. Cocinar dejó de ser esposas y se volvió una forma de decir aquí estoy, esta es mi mano, este es mi sazón, y si quieren repetición agarren, que no hay condiciones detrás. Mi primo brindó con una cerveza caliente y dijo que así, simple y sin teatro, se sentía la familia. Fue una escena mundana, pero ahí entendí que mi venganza no tenía que parecer un plan maestro, a veces es recuperar lo que te robaron y compartirlo con quien no te quiere ver de rodillas. Las llamadas de mi madre se volvieron menos frecuentes cuando se dio cuenta de que ya no le iba a contestar cada berrinche. Dejó de gritar y empezó a mandar mensajes pasivo-agresivos, esos que suenan dulces y pican por dentro, donde me pedía que pensara en lo que estaba haciendo, en cómo la historia se iba a contar en el futuro. Y ahí fue donde me salió la risa fea, porque por primera vez la historia no la estaba contando ella. Yo no estaba gritando ni armando escándalo, me limité a decir la verdad y a no moverme de mi lugar. Y fue suficiente para que sus alianzas empezaran a aflojarse. Una prima que nunca se mete me escribió para invitarme a una carne asada sin mi madre, y en la invitación había una especie de disculpa muda. Fui, comí a gusto, hablé con mis tíos sin mirar la cocina a cada rato, y cuando alguien intentó nombrar a mi madre, la conversación se apagó sola, como si todos hubiéramos admitido que ya no podíamos fingir. Terminé ese mes con poco dinero, con un par de bolsas de ropa, con un perro pegado a mi pierna como una sombra y con la certeza amarga de que la vida se arma con pedazos. No era un cuento de hadas, estaba cansado y la incertidumbre me raspaba los nervios, pero ya no estaba encerrado en la casa museo de mi madre, ya no era el fantasma que cocina y friega en silencio. Cada vez que alguien intentaba decirme que no hiciera olas, me repetía que las olas ya estaban ahí, que solo las estábamos viendo a la luz del día. Y mientras esperaba la llamada de la gasolinera, mientras aprendía a estar quieto sin que me diera culpa, mientras hacía listas torpes de cosas que necesitaba comprar y deudas que no podía pagar, empecé a vislumbrar algo que nunca había sentido, un futuro que olía a libertad y a pastel de zanahoria, con la letra de mi abuela doblada en 4 dentro de la cartera. Como un recordatorio de que la cocina podía ser un abrazo y no una cadena. La venganza, si me preguntaban, ya estaba sucediendo, no como fuego artificial de película, sino como una grieta que se abre despacio en una pared presumida. Y por esa grieta, poco a poco, entraba el aire. Actualización 3. Habían pasado ya 3 meses desde que me fui de la casa de mi madre y, aunque cada día tenía su propio peso, algo dentro de mí empezaba a sentirse distinto, más sólido. Conseguí el trabajo en la gasolinera y, aunque no era el tipo de empleo con el que uno presume en las reuniones familiares, para mí significaba todo.
El primer día que me puse el uniforme, que era apenas una camiseta con el logo deslavado y un gorro que olía a sudor viejo, sentí una mezcla rara entre orgullo y miedo. Orgullo porque, por primera vez en mi vida, ese esfuerzo era mío, y miedo porque no sabía si estaba listo para un mundo que siempre me habían prohibido. Los turnos eran largos, sobre todo los nocturnos, y las piernas se me entumecían detrás de la caja registradora. Pero cada vez que escuchaba el timbre de la puerta al abrirse y veía entrar a alguien que no esperaba nada de mí, me daba cuenta de que eso era libertad, ser un extraño más, no un secreto guardado. El dinero que empecé a ganar era poco, lo suficiente para pagarle algo a mi primo por dejarme quedarme y para comprarme ropa que no estuviera marcada por años de cloro y grasa. La primera vez que recibí mi cheque, doblado en un sobre barato, me encerré en el baño del departamento para abrirlo. Me quedé mirando esos billetes con las manos temblando, como si fueran un mapa que por fin me señalaba una salida. No gasté en lujos, porque ni siquiera sabía cómo hacerlo, pero sí me compré un par de tenis sencillos. Cuando me los puse, me di cuenta de que era la primera vez que algo en mi cuerpo no llevaba la sombra de mi madre. Cada paso me sonaba a desafío. No eran solo tenis, eran una declaración, ya no camino con los zapatos que ella me tiraba como limosna, camino con lo que yo me compro. En esos mismos meses la fachada de mi madre comenzó a agrietarse. La familia ya no la miraba igual. Lo supe porque en el trabajo me encontré a un vecino que había estado en la reunión después del funeral y me dijo, con esa sinceridad torpe que tienen algunos, que la gente en la iglesia había empezado a cuchichear. Comentaban que mi madre siempre había tenido un carácter raro, que era demasiado estricta, que ahora entendían porque yo nunca aparecía en las fotos familiares. La reputación que ella había cuidado como porcelana empezó a resquebrajarse en público. Y lo más irónico de todo es que no fue por un berrinche mío ni por una venganza planeada, sino por su propia boca. Ella se había condenado sola el día que dejó que su furia se desbordara frente a todos. No tardó mucho en llegarme la noticia de que había perdido su trabajo de medio tiempo en la oficina del distrito escolar. Al principio pensé que era un rumor, pero lo confirmé cuando una de mis tías me dijo por teléfono que la habían dejado ir porque alguien, no se sabía quién, había repetido en voz alta la historia de cómo me encerraba de niño. La noticia corrió por la comunidad y ya no era posible esconderla. Me imaginé a mi madre en su silla de plástico blanco, mascando la humillación como si fuera veneno, y no voy a negar que sentí una satisfacción profunda, casi sucia. No porque le deseara el hambre ni la miseria, sino porque durante años me hizo creer que el monstruo era yo, y ahora todos podían ver que el monstruo siempre había sido ella. La vida, de algún modo torcido, le estaba cobrando la cuenta. Mientras tanto, yo empecé a ir a terapia en una clínica comunitaria. No fue una decisión sencilla. Durante años escuché a mi madre decir que la gente que iba a psicólogos estaba loca, que lo único que necesitaban era disciplina. Pero después de varias noches sin poder dormir, con recuerdos que me caían encima como ladrillos, decidí intentarlo. La primera sesión fue incómoda, me senté frente a una mujer de voz suave que me pidió que hablara de mi infancia. No supe por dónde empezar. Me quedé callado, con los ojos fijos en el suelo, hasta que solté de golpe lo del encierro, lo de los cumpleaños fregando baños, lo del pastel de la abuela escondido en el mandil. Ella me escuchó sin interrumpirme y, cuando terminé, me dijo algo que se me quedó grabado, que lo que yo había vivido no era disciplina, era abuso, y que era normal que me sintiera perdido, enojado y desconfiado. Fue como si alguien hubiera nombrado por primera vez el animal que me perseguía. No lo mató, pero sí me dio un mapa para dejar de correr a ciegas. En el trabajo conocí gente distinta, clientes que venían a comprar cervezas calientes a medianoche, camioneros cansados que pedían café aguado. Adolescentes que llenaban sus tanques con los billetes arrugados que les daban sus padres. Nadie me veía como un problema, nadie me señalaba como el raro. A veces me preguntaban cosas simples como ¿cómo está tu día? Y yo respondía con torpeza, porque todavía me costaba creer que alguien se interesara por mi respuesta. Empecé a disfrutar esas conversaciones mínimas, como si fueran una prueba diaria de que no estaba marcado para siempre. Hasta los insultos de los borrachos que se quejaban del precio del tabaco me parecían más llevaderos que los sermones venenosos de mi madre.
Prefería 1000 veces un cliente gritándome que los precios eran un robo que escuchar a mi madre decirme que mi sola existencia era una vergüenza. Las noches en el departamento de mi primo se volvieron más tranquilas. Ya no me despertaba pensando que debía tener la cocina lista al amanecer. Empecé a leer libros que encontraba en ventas de garaje, novelas con páginas manchadas y portadas rotas, y descubrí que había mundos donde el sufrimiento de un personaje tenía sentido. Donde la injusticia no se quedaba siempre impune. Cocinaba platos sencillos, a veces solo pasta con salsa de frasco, pero me lo servía en un plato limpio y me sentaba a la mesa como si estuviera celebrando algo. Había días en los que todavía me dolía la memoria, en los que recordaba a mi madre empujándome contra la pared con palabras, en los que sentía la rabia quemarme el estómago, pero ya no me paralizaban como antes. Ahora tenía un espacio propio, aunque fuera prestado, donde podía llorar sin esconderme y reír sin que me mandaran callar. La venganza, me di cuenta, no siempre llega como uno la imagina. Yo pensé durante años que iba a necesitar un plan calculado, un enfrentamiento brutal, un acto de justicia dramático. Pero lo que pasó fue más simple y más devastador. Mi madre quedó expuesta frente a su propia familia, perdió el trabajo que usaba como prueba de su respetabilidad y empezó a quedarse sola. Yo no tuve que inventar nada ni mover un dedo extra. Bastó con que dejara de callarme y con que otros vieran lo que siempre estuvo ahí. Esa soledad que la rodeaba no era un castigo planeado por mí, era el eco natural de su propio veneno. Y mientras ella se hundía en su reputación rota, yo empezaba a levantarme de los escombros que me había dejado. 3 meses después, mi vida seguía llena de incertidumbres, con deudas pequeñas que parecían montañas, con un trabajo que apenas cubría lo básico. Con noches en las que todavía soñaba que estaba encerrado en mi cuarto de la infancia. Pero cada vez que me miraba en el espejo de la gasolinera, ese espejo sucio junto a la máquina de café, veía a alguien que había empezado a reclamar su lugar en el mundo. Y eso, para mí, era más poderoso que cualquier insulto o sermón que mi madre pudiera inventar. Porque la verdadera venganza no era verla caer, era verme a mí mismo de pie, respirando, caminando con mis propios tenis, sabiendo que nunca más iba a ser el secreto escondido detrás de la cocina. Actualización 4. Para cuando llegó noviembre y el aire empezó a oler a hojas húmedas y a leña vieja, ya habían pasado varios meses desde que crucé la puerta de la casa de mi madre por última vez. Los días en la gasolinera se habían vuelto una rutina rara pero soportable, con mis madrugadas de café ralo. Mis manos oliendo a gasolina y ese timbre de la puerta que me sacaba de los pensamientos justo cuando me estaba hundiendo. Por las noches, el departamento de mi primo era un refugio ruidoso y desordenado donde no existían sermones ni listas invisibles de reglas imposibles. El perro seguía pegado a mí como un imán y se echaba a mis pies cada vez que me quedaba quieto mirando la pared, como si entendiera que todavía había trozos de mí que se quedaban congelados en medio de la nada. Seguía yendo a terapia en la clínica comunitaria, yo llegaba con la gorra en la mano, me sentaba frente a la misma mujer de voz suave y sacaba de a poco las astillas, hablando del encierro, de los gritos. Del silencio que duele, del olor a cloro y a grasa que me acompañó desde niño. No había milagros, pero sí pequeñas victorias, dormir un poco mejor, comer sin culpa, no pedir permiso para servirme otro plato, decir que no sin sentir que estaba pateando un altar. Con el frío tímido llegaron los planes para el Día de Acción de Gracias y, con ellos, la certeza de que mi madre iba a intentar su número favorito, organizar una cena para exhibir su versión de la familia perfecta. Fue casi cómico ver el mensaje que lanzó al grupo familiar, ese texto cuidado como tarjeta de boda, donde anunciaba que abriría su casa, que prepararía el pavó como solo ella sabía. Que esperaba a todos con el corazón en la mano. Yo leí esas líneas y me subió un calor a la cara que no tenía nada que ver con la calefacción. Ahí estaba otra vez la cabrona, intentando moldear la realidad con palabras bonitas, como si los años de encierro fueran una anécdota pintoresca que no valía la pena mencionar. A mí me mandó un mensaje aparte, con ese tono pasivo-agresivo que ya podía reconocer hasta en la tipografía, decía que esperaba que yo supiera comportarme, que no arruinara el ambiente, y que si iba, por favor me encargara de la cocina, porque con tanta gente no iba a alcanzar. Respondí sin adornos que ese día yo ya tenía otros planes y que no iba a pisar su casa.
No lo hice para provocar, lo hice para protegerme. Ella contestó con un no seas dramático que me hizo reír de puro coraje. Lo que siguió no lo planeé yo, y eso es justo lo que lo hizo tan perfecto. Mis tías empezaron a escribirme por fuera del grupo, una detrás de otra, con matices distintos pero el mismo fondo. Una preguntó si me sentía con ganas de pasar la tarde con ellos en la casa de mi primo, medio como disculpándose por no haberse metido antes. Otra dijo que ya no le salía fingir, que cada vez que pensaba en sentarse en la mesa de mi madre le daba náusea, que prefería traer un pastel y compartirlo sin teatro. Mi primo organizó un plan con la naturalidad de quien sabe leer el cuarto, propuso una comida de traje en su depa, nada lujoso, sillas plegables, mantel desparejo, música bajita y cero drama. Nadie habló de boicot ni de castigos, simplemente se armó un acuerdo silencioso, una hora con permiso vamos a comer sin miedo. En el grupo familiar, el mensaje de mi madre se quedó colgado en el aire, acumulando reacciones tímidas y compromisos vagos tipo a ver si podemos, te confirmo más tarde, estamos viendo. Yo no moví un dedo, me limité a ver cómo la mentira perdía aire sola, como un globo pinchado que se desinfla sin ruido. La víspera de la cena salí del trabajo con el cuerpo molido y me fui directo al supermercado del barrio con una lista chiquita doblada en el bolsillo. No iba a comprar medio mundo, tenía lo justo para contribuir sin romperme el sueldo. Tomé zanahorias, harina, azúcar, mantequilla, un poco de crema, un queso fresco para un dip sencillo, y un par de especias que me recordaban a la abuela. La receta de pastel de zanahoria estaba doblada en 4 en mi cartera, con la letra de la vieja temblando en tinta azul y un par de manchas de aceite que parecían lunares. Volví al depa tarde, despejé la mesa de latas vacías y controles perdidos, y me puse a rallar zanahorias con esa mezcla de paciencia y rabia que se me da tan bien. La cocina se llenó de un olor dulce, cálido, como una tarde de infancia que nunca tuve, y yo me moví con una calma que no conocía, midiendo a ojo, probando la mezcla. Probándome a mí mismo que cocinar podía ser un abrazo y no una cadena. El perro se sentó a verme, ladeó la cabeza como si quisiera supervisar y, cuando abrí el horno, el calor me golpeó la cara con una ternura que me dejó flojo. Mientras el pastel se levantaba tranquilo, llamé a mi primo para coordinar las horas, para ver quién traía platos, quién cubiertos, quién hielo, quién música. Nadie estaba posando, nadie estaba compitiendo. Era como si, de pronto, el peso de la farsa se hubiera corrido 1 centímetro, lo suficiente para respirar. El día de la cena amaneció con esa luz limpia de noviembre que hace brillar hasta los autos sucios. En la gasolinera hubo movimiento desde temprano, gente comprando hielo de última hora, bolsas de carbón, refrescos, cervezas que se iban como agua. Me sorprendí a mí mismo sonriendo a desconocidos y deseándoles que la pasaran bien, no por quedar bien, sino porque entendía algo que antes se me escapaba. Comer en paz rodeado de gente que no te quiere ver de rodillas es un lujo que vale más que toda la mierda de las fotos perfectas. Salí del turno poco antes de que se pusiera el sol, cargué el pastel en una caja, lo aseguré como si fuera oro y caminé hasta el depa con una mezcla rara de cansancio y emoción. Cuando abrí la puerta me recibió una marea de olores y voces, carne al horno, puré con mantequilla, el dip de queso que hice yo, pan caliente, risas en el pasillo, el perro dando vueltas como trompo. Alguien puso música bajita, de esa que acompaña sin mandar, y las sillas plegables aparecieron como por arte de magia. La primera en llegar fue una tía que no suele hablar de nada serio, me abrazó torpe, con los ojos brillosos, y me dijo que lo estaba haciendo bien, que tal vez tarde, pero bien. Detrás llegaron mis primos con bandejas tapadas en papel aluminio, una prima con una ensalada que no se parecía a ninguna ensalada y aún así estaba buenísima, 2 chamacos correteando con un balón desinflado. Y una bolsa de plástico con platos desechables que parecía el trofeo más humilde y útil del mundo. Nadie trajo pavo y nadie lo echó de menos. Había pollo horneado, jamón barato con glaseado casero, frijoles especiados, maíz con mantequilla y un par de salsas que quemaban por gusto. Se armó una mesa larga en el comedor y la sala, improvisando con cajas como soportes, y nos sentamos sin discursos, con hambre y con ganas. Mi primo levantó su vaso y dijo que brindáramos por la paz, por el estómago lleno y por poder reír sin miedo. Yo me bebí ese brindis como medicina.
Mi teléfono vibró un par de veces durante la tarde, lo dejé en la cocina porque no quería que me sacara del momento, pero en una de esas pasadas para sacar el pastel alguien me dijo que había mensajes en el grupo familiar. Los abrí sin ganas y vi la obra completa. Mi madre había mandado fotos de su mesa puesta desde temprano, el mantel almidonado, la vajilla que solo sacaba para impresionar, el centro de mesa con flores falsas. Había columnas de texto con su prosa de víctima ejemplar, diciendo que todo estaba listo, que la casa olía a pavó, que esperaba vernos entrar por la puerta en cualquier momento. A los minutos, los mensajes cambiaron de tono. Preguntaba si alguien estaba cerca, si había tráfico, si se había presentado algún problema. Luego el "¿dónde están?" se volvió "no puedo creer esto", y después si no vienen, al menos avisen. Nadie respondió. Un tío, el mismo que siempre jugó a macho, le escribió directo que lo sentía, que prefería pasar la tarde en familia sin tensiones, y ahí se abrió la grieta. Ella empezó a llamar, a mandar audios con la voz rota en donde decía que yo le había lavado el cerebro a todos, que estaban dejándola como una tonta, que qué clase de familia era esta. Que si a la abuela se le ocurriera levantarse vería la clase de hijos de la chingada en los que se habían convertido. Mi primo me miró y me preguntó si quería que apagara el teléfono. Le dije que sí, que ya había escuchado esa canción demasiadas veces. Alguien más me contó que un vecino de mi madre, el mismo que se sienta en la esquina a fumar y a ver quién entra y quién sale, había escrito por mensaje privado que la vio moviendo el pavó de un lado a otro, abriendo y cerrando el horno como si eso fuera a hacer aparecer gente. Dijo que la escuchó hablar sola, que se reía sin humor, que se sentaba y se paraba, que sacó platos y los volvió a guardar. Me llegó, no voy a mentir, una mezcla de alivio y tristeza, porque aunque yo deseaba que su teatro se cayera, ver a alguien comerse su propia soledad es feo incluso cuando se lo ganó a pulso. Pero la tristeza no me nubló el juicio, no era mi tarea consolarla, no después de lo que me hizo. Ese día no. Ese día me correspondía masticar con calma el alimento y el silencio sin veneno. Cuando saqué el pastel de zanahoria y lo puse sobre la mesa, la cocina entera se quedó callada un segundo por puro reflejo. La abuela se me vino a la garganta con una fuerza que me dejó sin aire. Mi tía comentó, con esa voz de quien reconoce una receta con solo olerla, que esa era la manera en que lo hacía la vieja y que nunca volvió a probar uno igual. Yo dije que lo había horneado con la receta que encontré escondida entre papeles, y que estaba ahí, doblada en mi cartera, como un amuleto indecente. Nos servimos pedazos generosos, el glaseado cayendo lento por los lados, y por primera vez en toda mi vida me comí un pastel de fiesta en una mesa donde nadie me exigía fregar el molde antes de probar bocado. Le di una cucharada al perro por debajo de la mesa aunque sé que no se debe, y él me miró con ojos de cómplice. Esa cucharada fue una mentada de madre a cada cumpleaños que pasé con el delantal puesto y los dedos arrugados. Ese bocado me supo a revancha limpia, a reparación pequeña, a abrazo tardío. La noche fue avanzando sin prisa, la música subió un poquito, se contaron historias tontas, se rió fuerte, se lloró quedito. Y en ningún momento sentí la necesidad de justificarme ni de explicar el porqué de mi ausencia en la casa de mi madre. Nadie me pidió cuentas. Nadie me pidió que fuera el adulto de la situación y arreglara el desastre que ella había armando sola. En algún punto, sentí la tentación venenosa de mirar de nuevo el teléfono para ver si había otro drama, pero me obligué a dejarlo cara abajo, fuera de la mesa, como quien saca la basura para que no apeste. Tomé aire y me permití estar, sin esconderme, sin trabajar de más para merecer el plato. A una hora que ya no sabría precisar, mi primo se acercó y me dijo que cruzáramos al balcón para fumar aunque ninguno de los dos fuma, y nos quedamos mirando las luces de las casas vecinas. Imaginando la de mi madre con su pavó intacto, su mantel sin migas, su silencio haciendo eco. Él dijo que la verdad a veces se sirve fría, a veces se sirve caliente, y a veces, como hoy, se sirve en ausencia. Le contesté que estaba cansado de ser plato principal en el banquete del drama, que ese día prefería ser un invitado más y que si eso no era venganza, al menos había paz. Los días que siguieron trajeron su propio rumor. En el trabajo, dos clientes que viven cerca de mi madre soltaron comentarios sin malicia, como quien comparte el clima, que la señora se veía diferente, que había estado rara.
que preguntó por qué la gente ya no la llamaba con la misma prisa. Yo asentí como quien atiende una queja de bolsa de hielo derretida y seguí con la caja, sin hacer leña, sin dar explicaciones. En la terapia, la mujer de voz suave me advirtió que después de una fractura así suele venir un oleaje de culpa, que tal vez iba a sentir ganas de volver a la casa con el pavo frío de pretexto. Que tal vez iba a querer remendar el mantel ajeno, y que debía permitirme dejar pasar esa urgencia como quien ve pasar un tren que no piensa abordar. Salí de esa sesión con el pecho apretado pero con las ideas claras. No se trataba de ganar un concurso de moral frente a nadie, se trataba de mantener mi puerta cerrada a la manipulación, de no caer en el truco viejo de salvar a quien no quiere salvarse. A finales de ese mes, cuando el aire se volvió más cortante y el sol se escondía temprano, empecé a mirar anuncios de apartamentos baratos. Lugares chiquitos y feos que a mí me parecían palacios porque la llave iba a ser mía. Guardaba dinero de a poquito, billete sobre billete doblado con cuidado en un sobre dentro de un cajón, como quien arma una balsa con tablitas que va encontrando en la orilla. Mi primo me dijo que no había prisa, que podía quedarme el tiempo que hiciera falta, pero yo quería probar mis paredes, mis platos, mi ruido. En paralelo, mi madre dejó de intentar el camino dulce y volvió a la trinchera de siempre, mensajes con filo, llamadas perdidas, indirectas en redes que me llegaban por pantallas prestadas. Yo ya no corría. Leí lo necesario para saber dónde estaba la herida y desactivé las notificaciones como quien apaga un incendio que ya no alcanza la casa. Hubo una noche, ya con los platos guardados y el pastel convertido en un recuerdo dulce al fondo del refrigerador, en que me senté solo en la cocina y pensé en la palabra venganza. Me pregunté si lo de ese día la merecía, si yo era el cabrón por sentir alivio sabiendo que ella comió sola frente a su vajilla de teatro. Me respondí sin poesía que la venganza, en mi caso, no era verla llorar, sino dejar de llorar yo. Era comer sin miedo, reír sin permiso, hornear el pastel de la abuela sin esconder la receta, no volver a cruzar una puerta que me arrancó años. Si en ese proceso a ella se le caía el disfraz, no era porque yo lo arrancara con violencia, era porque ya no estaba sosteniéndolo con mis manos cansadas. Y a la chingada el decorado. La próxima estación del año traería su propio inventario de pérdidas y de pequeñas conquistas, pero esa noche, con el olor a canela todavía pegado a las paredes y el perro roncando junto a mis pies, supe que había cruzado un umbral del que no pensaba regresar. Actualización final. Un año después de haber salido de esa casa, la vida se me presentaba como un territorio nuevo, con sus calles llenas de baches, sus esquinas peligrosas y sus amaneceres inesperados, pero mío al fin. No era perfecto, ni de cerca, pero cada detalle me sabía a conquista. Vivía en un apartamento pequeño en un complejo viejo con paredes delgadas y escaleras que crujían, un lugar que otros tal vez habrían considerado una madriguera, pero para mí era un reino. Abrir la puerta con mis propias llaves y saber que nadie más tenía copia era un lujo que jamás me había permitido imaginar. El olor de la pintura descascarada, los muebles de segunda mano que fui juntando con paciencia, las tazas desiguales compradas en ventas de garaje, todo componía un espacio que me pertenecía sin condiciones. Y esa simple certeza era más valiosa que cualquier vajilla almidonada con la que mi madre intentó siempre disfrazar su vacío. El trabajo en la gasolinera seguía siendo mi base. Había días duros, noches interminables con clientes borrachos y discusiones absurdas sobre precios, pero ya no lo vivía como un castigo, sino como una prueba constante de mi independencia. El dinero no sobraba, pero alcanzaba para pagar la renta, llenar el refrigerador con lo que yo decidía y, de vez en cuando, darme caprichos pequeños que tenían un peso simbólico enorme, una pizza entera para mí solo. Un libro nuevo sin esperar a encontrarlo usado, una lámpara que encendía mi sala con una luz cálida en lugar de la bombilla fría de antes. Aprendí a administrar mis cuentas, a dividir los billetes, a guardar un poco cada mes para emergencias. Cosas que parecen simples, pero que a mí me devolvían un sentido de control que nunca tuve. Si me quería comprar un pastel, lo hacía sin sentir que debía justificarlo. Si quería dormir hasta tarde en mis días libres, lo hacía sin que nadie me señalara de vago. Descubrí que ser dueño de mi tiempo era el tipo de venganza más dulce que podía imaginar. Con el paso de los meses también apareció alguien en mi vida.
No fue de golpe ni con fuegos artificiales, sino en los encuentros cotidianos que se convierten en algo más cuando uno menos lo espera. Era una mujer que pasaba por la gasolinera a menudo, primero a cargar gasolina, después a comprar café y, más adelante, a quedarse unos minutos conversando mientras yo acomodaba las cajas de refrescos. Se reía fácil, me preguntaba por mi día y, a diferencia de lo que yo había conocido, no parecía esperar nada más que honestidad. La primera vez que la invité a mi apartamento lo hice con un miedo absurdo, convencido de que iba a notar lo viejo del lugar, lo desigual de mis platos, lo sencillo de mi vida. En cambio, ella se sentó en mi sillón usado como si fuera un trono, me pidió una cerveza barata de las que yo guardaba en el refrigerador y me dijo que le gustaba lo acogedor del espacio. Me costaba trabajo creerle, pero esa noche, cuando cenamos juntos un plato de pasta que improvisé, me di cuenta de que estaba probando por primera vez lo que significaba compartir desde la libertad y no desde la obligación. La familia seguía siendo un territorio complejo, pero ya no un campo de batalla. Después de lo que ocurrió en aquel día de Acción de Gracias, las dinámicas cambiaron para siempre. Muchos dejaron de fingir, algunos se acercaron a mí con más sinceridad, otros se alejaron por completo para no enfrentarse a la incomodidad. Lo acepté como parte del precio de mostrar la verdad. Ya no esperaba que todos fueran aliados ni que todos entendieran, lo importante era que yo había dejado de ser el secreto de la cocina. Cuando había reuniones, me invitaban directamente, sin pasar por el filtro de mi madre, y yo decidía si ir o no según mis ganas, no según la presión. Esa autonomía era más valiosa que cualquier reconciliación forzada. Y aunque a veces todavía me dolía pensar en los años robados, sabía que había roto el ciclo. Mi madre, en cambio, se había hundido en su propio veneno. La última vez que la vi fue en el pasillo del supermercado, en una de esas tardes grises en que la vida te pone frente a lo inevitable. Estaba parada frente a la sección de panés, con el carrito medio vacío, la espalda encorvada y los ojos duros como siempre. Cuando me vio, su cara se tensó en esa mueca que tantas veces me hizo sentir pequeño. No me saludó, me escupió en voz baja que yo era un maldito ingrato, que la había arruinado, que había destrozado todo lo que ella construyó. No alcé la voz, no respondí con insultos. Solo le dije que lo que estaba destruido nunca lo había construido yo, que ella misma se encargó de levantar una casa de humo que se deshizo en cuanto alguien sopló un poco de verdad. Me miró con un odio que me atravesó como cuchillo, agarró su carrito y se fue empujando con fuerza, chocando contra las esquinas como si quisiera arrasar con todo a su paso. La vi alejarse y, por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme ni de correr detrás. Me quedé quieto, con el corazón golpeando, pero en paz. Esa escena en el supermercado fue la confirmación de algo que ya intuía, yo no necesitaba más confrontaciones, no necesitaba demostrarle nada. Ella se había quedado sola no porque yo la abandonara, sino porque su propia máscara se cayó frente a todos. Y esa soledad era el precio justo por los años en los que me convirtió en un prisionero dentro de mi propia casa. Pensé en todas las veces que me quedé mirando por la ventana, imaginando cómo se sentía el aire libre, y entendí que la vida, aunque tarde, me había dado la respuesta. La verdadera venganza no era verla derrotada en un pasillo frío de supermercado, sino verme a mí mismo de pie, dueño de mis pasos, con un par de llaves en el bolsillo que abrían una puerta donde nadie me encerraba. Hoy camino por las calles del pueblo con los hombros más rectos. La gente me saluda sin esa condescendencia que antes me carcomía. Algunos todavía me miran con curiosidad, pero ya no me importa. Tengo un carro usado que arranca con un rugido cansado pero fiel, un apartamento que huele a café cada mañana, un perro que me recibe como si fuera el centro del mundo. Y una vida sencilla que construyo día a día con mis propias manos. No tengo lujos ni grandes victorias que presumir, pero tengo libertad. Y después de tanto tiempo viviendo bajo la sombra de alguien que me quería oculto, eso es más que suficiente. No me gusta romantizar lo que pasó, porque no hay nada de hermoso en haber sido tratado como un monstruo en tu propia casa. Pero sí aprendí algo que me sostendrá el resto de mi vida, que los monstruos no siempre son los que nos señalan, que a veces el verdadero monstruo es quien usa el amor como cadena y el deber como excusa. Y aunque me tomó casi 3 décadas romper esas cadenas, lo logré. Ahora cuando me miro al espejo,
No veo al hijo vergonzoso que mi madre intentó fabricar, veo a un hombre que sobrevivió a su propio encierro y que, aunque lleno de cicatrices, sigue avanzando. Y en cada paso que doy, con cada comida que preparo sin miedo, con cada risa que me permito sin culpa, confirmo que la única ruina verdadera fue la de ella, y que el verdadero triunfo, la venganza más limpia, fue mi libertad.